Todo comenzó en 1991 en Chimalhuacán. Media docena de camiones chimecos transportaron durante más de 9 horas a decenas de adolescentes, mujeres e incluso niños dotados con decenas de credenciales electorales cada uno. 7 u 8 ciudadanos hacían fila para votar en cada casilla cuando arribaban las hordas de la loba. Interrumpían el proceso ciudadano para que votaran en su lugar 30 o 40 personas, mientras que los 7 u 8 ciudadanos en la fila convencional veían cómo se hacía presas la democracia. Es en 1991, por primera vez en la historia de los medios electrónicos en México, que recién transmitió en vivo un fraude electoral, pese a las llamadas insistentes de la Secretaría de Gobernación pidiendo que se cancelara la nota. La historia era demasiado buena para que Pepe Cárdenas evitara repetirla una y otra vez a pesar de la angustia que esto le causaba a don Edilberto Huesca. En 1997, la transmisión dentro de la serie Realidades de un programa sobre los adolescentes violados por el fundador de los Legionarios de Cristo casi había condenado la desaparición del canal. No se trataba de una primicia, pero nunca nadie se había atrevido a llevar el caso a los medios electrónicos. Bimbo retiró entonces una publicidad ofrecida por $500,000. En Monterrey hubo amenazas de bomba si transmitían el programa aún, y una vez más los trabajadores de Canal 40 se quedaron sin cobrar por varias quincenas. En Montes Escandinavo 105, en donde se encontraban las oficinas de CNI, especulaban sobre cómo le hacía Javier Moreno Valle para pagar, aunque fuera con retraso, pero siempre lo lograba. Conocían, sin embargo, su agenda y sabían que generalmente los problemas se arreglaban luego de visitar a Marisabel Beltrón. Ciro Gómez Leiva, Raimundo Rivapalacio, Fernando Benítez, Juan Antonio Zúñiga y otros periodistas formaban parte de un grupo de periodistas privilegiados que cobraban la beca Moreno Valle, una generosa cantidad asignada mientras se ultimaban los detalles del proyecto del Independiente. Hasta en 50,000 pesos mensuales se tasaba la exclusividad y el blindaje para que los reporteros no tuvieran ningún problema. Para Carlos Salinas de Gortari, el Independiente era un proyecto demasiado peligroso en un sexenio marcado por el genocidio contra los opositores políticos. En noviembre de 1994, Javier Moreno Valle había empeñado hasta la camisa para acondicionar en el Chiquihuite un espacio para que aterrizaba el helicóptero que llevaría a Carlos Salinas de Gortari a la inauguración de la final de Canal 40. No solo eso, había vislumbrado un proyecto para reforestar el cerro, construir una carretera hasta la cima y dignificar la vida de los habitantes de la peligrosísima colonia. Los gastos del helipuerto se fueron a la basura porque el antecesor de Ernesto Zedillo no cayó. Abrirse paso entre el duopolio de la televisión no iba a ser fácil, pero el error de diciembre lo volvió imposible. Los elementos mínimos para lanzar un canal de televisión se elevaron hasta las nubes. Los insumos forzosamente importados cuadruplicaron los costos de videocasetes, cámaras y equipos de edición. El precio del dólar haría suspender todos los proyectos de programas que se habían lanzado en 1995. Para 1997, José Cárdenas y Agustín Granados, director y subdirector de Canal 40, se habían ido en busca de salarios más puntuales. A trabajadores se les redujo el sueldo del 50% y en eso llegó Gómez Leiva reclamando su indemnización laboral por el trabajo que nunca hizo en el Independiente. Hernán Calvaceta tomó entonces una determinación en lugar de indemnizarle, le ofreció a Gómez Leiva dirigir las serias realidades. Fue el principio del fin. José Cárdenas había ofrecido un proyecto en el que todos los agentes se obtendrían por méritos de esfuerzo. Llegó así el programa de Maciel, el boicot económico y la cesión de la Casa de Pagos a TV Azteca mediante un contrato leonino que establecía que si Canal 40 no era capaz de generar recursos en el horario estelar de 20 a 24 horas, se debía el control completo a Ricardo Salinas Pliego. Hasta 2003 los sueldos en Canal 40 pudieron pagarse con relativa regularidad. Vinieron luego acuerdos con Carlos Ahumada para la edición del nuevo El Independiente y la transmisión de los partidos de fútbol de León. Con todos los sueldos ya se retrasaban constantemente y empezó la serie de amagos de huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión. Nezahualcóyotl de la Verga visitaba periódicamente las oficinas de Moreno Valle. En las últimas semanas de existencia del Canal 40, 2.5 millones de pesos aportados por la campaña de Skol Oleksy, que no llegaron a ejercer en su totalidad, en la propaganda de Andrés Manuel López Obrador, lograron salvar algunos pagos para los trabajadores.
El dinero no fue suficiente para pagar de golpe los salarios atrasados y vino la última propuesta posible. Si en un plazo de días no entraba dinero, los trabajadores se convertían en administradores, productores y comercializadores del canal. El jueves 19 de mayo a las 12 del día salió la vuelta en el canal 40, un acontecimiento apenas precedido por unas notas publicadas en las versiones en línea de El Universal y Reforma, y horas más tarde comentado por Ciro Gómez Leña. En el transcurso de esa misma tarde, la información comenzó a fluir en otros noticiarios de radio y televisión. Previsiblemente el viernes del día la mayoría de los periódicos capitalinos se ocupó del tema y también de manera previsible el asunto desapareció tan rápido como llegó. Lo cierto es que de un día para otro, los televidentes de la zona metropolitana nos hemos quedado sin un canal de televisión que para muchos constituye una importante opción informativa y de entretenimiento.